material para que lo revisen y poderlo discutir después en clase. Eso nos permite avanzar un poco y tener un poco más claro cuáles serían los objetivos de la materia. Sí. También hagamos cuenta que no me gusta cargar mucho la charla o la sesión para que no tener problemas de que se nos caiga y también que no sea tan cansado. Entonces, voy a optar por esta modalidad algunas veces cuando considere que sea necesario, ¿sí? Entonces, en función de lo que de la tarea que tenían pendiente, que la tarea que se había pedido de hacer una diapositiva o una presentación para trabajar con los errores normalizados, ¿sí? Hemos trabajado ya con los errores normalizados, entonces voy a abrir la presentación de los que tienen aquí. Sí, la voy a replicar yo. Originalmente quería hacerles que ustedes repliquen su presentación, pero hagamos una revisión. Ya la revisé rápidamente y vamos a tomar lo destacado de cada una de las presentaciones, ¿sí? Profe, Dime, Claudia. es lo que le interrumpo. Es que tal vez a mí se me vaya a veces el internet, porque mi ahorita está en clases también. Ya. Entonces, si no, ya me vuelvo a conectar. Ya, no hay problema, Claudia, porque voy a comenzar a grabar todas las reuniones y las voy a ir subiendo a la página después. Entonces, ya Ya. esta sesión ya estoy grabando. Entonces, vamos para que si se pierde algún rato la conexión, puedan tener la oportunidad de revisarlo nuevamente. Ya, muchas gracias, profe. Listo, entonces, volviendo a lo que les estaba explicando, voy a revisamos las presentaciones que ustedes prepararon. Para poder ver. Empecemos con la primera. Bueno, la primera es la de Ana Armijo, Cisne Camposano y Claudia Villasís. ¿Sí? Estamos hablando de la ley del error normal y aquí se hace una relación con la derivada de n como siendo una función de observaciones, ¿sí? Y la función x sería la población, n y x las observaciones. Entonces aquí tenemos una función de población en función de observación. Aquí queda un poco movido y no alcanzo a leer lo que dice aquí. Nu y sigma son la media y la desviación estándar de las nu es de la población y sigma es de la población también. Pero frecuentemente es mejor expresar las desviaciones con respecto a la media de unidades de variable z, donde z es igual a x menos nu sobre sigma. Seguimos hablando de las derivadas. Vamos por acá. Y aquí esa es la parte que hay que tener en cuenta. Una curva de desviación normal es una desviación cero respecto a la media con respecto a la frecuencia. ¿Qué entienden de esta parte de aquí? Es una desviación cero respecto a la media con la máxima frecuencia, perdón. Eso para las tres que hicieron para Anita, para Cisne y para Claudia. ¿Qué entienden como desviación cero respecto a la media? Tienen una desviación estándar de cero, ¿no? Sí. Algo más. Bueno, igual el resto puede completar con lo demás. La segunda parte, la segunda propiedad, tiene una distribución simétrica de las desviaciones positivas y negativas con respecto a este máximo. Tercero, hay una disminución exponencial de la frecuencia a medida que aumenta la magnitud de las desviaciones. Entre comillas, las propiedades de la curva normal de error son útiles porque permiten establecer ciertos juicios acerca de la probable magnitud del error aleatorio neto en una medición o en un conjunto de mediciones siempre que se conozca la desviación estándar. Tengan en claro esto. Dos cosas básicas aquí. Desviación estándar
y el valor de la media, ubicada en la máxima frecuencia. Luego aquí tenemos el área bajo regiones de la curva del error normal, se calcula con una integral entre un valor a y entre menos a y a, estableciendo siempre el centro en cero. Error estándar de la media, vamos con las mismas definiciones, con las definiciones complementarias. Y eso es lo que esta es la parte que me interesa y es lo que quiero que se pueda trabajar. Aquí tenemos ya hecho las tablas o las normas o las gráficas normales de las mediciones. En este caso, hablemos siempre de desviación, de mediciones. Entonces, si yo trabajo con un sigma, se ve mejor en la de la derecha. Si yo trabajo con sigma de desviación estándar, tengo seguro mi dato en el centro. Y sé que de sigma, de menos sigma para la derecha hasta sigma son mis datos seguros. De menos sigma a la izquierda y de más sigma a la derecha son mis datos no seguros. Es cuando estoy trabajando con un sigma con una desviación estándar de sigma, ese es mi grado de confianza. Solo tengo confianza en los del medio, en los de aquí. Si trabajo con 2 sigma, he aumentado mi grado de confianza. Y si trabajo con 3 sigma, aumento completamente mi grado de confianza. ¿Sí? Es cuando puedo decir qué tan seguro estoy de mis datos. Esta curva refleja la ubicación de mis datos. Aquí había un ejemplo que tenía que trabajarlo. ¿Sí? Está calculada la suma de los cuadrados. La suma de la diferencia de los cuadrados debería ser esta. Y aquí está calculada la desviación estándar respectiva. Entonces, este es otro ejemplo. Y aquí tenemos esta de aquí es una desviación a una sola cola, si no estoy mal. Entonces, no sé, explíquenme esta parte de aquí ustedes, el gráfico sobre todo. No la parte de los datos no me interesa mayormente, explíquenme la parte del gráfico. Está, a ver, está Anita, está Claudia, Cisne, ¿dónde está Cisne? Cisne no está. Profe, Sí, ayer la Cisne dijo que, bueno, de noche, que se iba a ir al doctor porque estaba mal. ya. Y la verdad no nos contesta desde ayer, creo que le pasó algo. Mm, estar pendiente. Si saben algo, avisaránme, sí. Y ya les respondemos. Ya. A ver, entonces, veamos qué datos tenemos. Tenemos los siguientes datos. En el Ecuador, una persona gasta $900 durante el mes de marzo con una desviación estándar de 23. Supongo que la variable sigue con una misma distribución normal. ¿Qué porcentaje de población gasta menos de 875? ¿Qué porcentaje de la población gasta entre 850 y 900? Entonces aquí, a ver. No sé, ¿este gráfico qué expresa o qué indica? No acabo de entender la, el gráfico como tal. Ya, profe, verá. em, lo del gráfico, o sea, la parte tomate, Ajá. ya, ya, es lo que queríamos ver de la pregunta B, de lo que... ¿Puedo poner en la primera, por favor?
profe. ¿Mm? Ya, de eso, de la 2, de lo que indica el porcentaje de la población que gasta entre 850 y 900. Entonces, bueno, nosotros lo hicimos en Excel. Ya, Y, o sea, el gráfico es respecto a la pregunta 2, ya. solo la parte de tomate, pero. Y eso. No sé si la tabla, o sea, nos ayudamos a la tabla de la anterior diapositiva para hacer el gráfico. Ya, tomaron esta tabla de aquí para sacar la cantidad de gente que, para calcular la cantidad el porcentaje de población que tendría estos gastos. Entonces, aquí lo que tendrían que haber hecho era una sumatoria de frecuencias acumuladas, porque aquí tenemos un porcentaje. Y dice, ¿qué porcentaje gana menos, perdón, qué porcentaje gasta menos de 878? Entonces, aquí tienen marcado 878 como dato. Entonces, todo el porcentaje sería de aquí para la izquierda. Si quieren, tendrían que haber sumado todo este porcentaje de aquí. ¿Sí? Sumar este porcentaje hasta 877, que sería... eh, Por eso le hicimos dos tablas, ya, porque, o sea, el gráfico le hicimos con la de la derecha, porque con la que no está con círculo, con las celdas. Entonces, como le hicimos hasta, hasta el 876 y como no teníamos el 878, ese le calculamos. se le interpoló. Sí, entonces con esa tabla ya le pudimos hacer el gráfico. Ya. Entonces aquí tendrían que haber sumado todas estas probabilidades de aquí. ¿Sí? Todas las que están aquí completas. Y con esto, la suma total de estos nos daría el porcentaje que pide el ejercicio originalmente. Porque en la gráfica no se alcanza a divisar. Porque si yo alcanzo a poner aquí 0.01%, que sería esta parte, 0.011%, sería el más alto de esta cantidad, o más bien de 0.11% equivaldría al porcentaje de solo los de 878, pero no me representa todo el porcentaje anterior, entonces ahí tendrían que haber sumado todo eso. Y la otra pregunta que dice aquí, tenían que haber sumado los porcentajes de 850 hasta 900 para ver cuántos son. Y entonces no, el gráfico no tiene mucho sentido en función de lo que se propone acá. Se explica eso, pero no han sacado el dato exacto. Eso para la parte de acá. Y además aquí esta parte no nos habla de los errores, sino que nos habla de frecuencias acumuladas. Eso. Ahora, pasemos a otra presentación. Espérenme un momento que no. Listo. Tenemos la presentación déjeme ver quién es esta presentación. De Pedro Pablo y de María José. Sí, entonces aquí ya entramos a un término que quería que tengan en claro, es la estadística gaussiana. El término de la estadística gaussiana es la que utiliza el error normal para poderse desarrollar. A la gaussiana se la ha llamado normal también. Entonces, esa es una cosa que tendríamos que tenerla clara, y es la estadística 1 que ustedes manejaron. Siempre se trabajó sobre asumiendo errores normales. Andrés, yo le quería preguntar una cosa. Sí. Estábamos buscando información así sobre la ley de error normal y no nos salía así como tal con ese nombre, sino nos salía más como distribución normal o ley de alguna otra cosa como que normal, pero no nos salía nada de error. Entonces sería como que lo mismo. Sí, sí es lo mismo, porque la ley de la distribución normal lo que nos indica, a ver, en química analítica lo que estamos buscando es el error.
para poder trazar los errores. Pero los datos tienen una condición normal. Entonces, ahí viene el hecho de que el error normal es consecuencia de la estadística normal. Entonces, sí, ahí esa es una medio trampa de conceptos, porque lo que hay que entender es la estadística normal. La estadística normal lo que te explica son los datos que están, por decir, si hablamos con 95% de confianza, te dice los datos del 95%. Y los 5% que es el error, es el que no te lo toma en cuenta. Entonces aquí lo enfocamos al revés, desde el error para saber acertar los datos del 95%, que son buenos. Esa es la explicación de por qué no iban a encontrar literalmente la ley del error normal, sino que tenían que hacer la interpretación con las leyes con la estadística normal. Sí, haciendo cuenta de estadística normal como la estadística gaussiana, que es lo que ustedes ponen aquí como inicio de la presentación. Buenas, gracias. Entonces empezamos con la estadística gaussiana. Claro, el nombre de estadística gaussiana hablamos del error normal dentro de esto. La estadística gaussiana lleva el nombre en honor a Gauss. Ya creo que sí habrán hecho en álgebra lineal, revisaron algo de la historia de Gauss. ¿De quién fue Gauss? No. No, No. tarea. Ya les voy a poner tarea de No. eso. Sí. Entonces, no, es necesario a veces leer un poco de la historia de sus personajes. Y como todos ya ¿quién fue su profesor de álgebra lineal? Ingeniero Germán Zúñiga. Ya, Y el Iván Mendoza. el Iván Mendoza. Todos utilizan el libro de Grossman como libro de referencia. Entonces, todos ustedes supongo que tendrán el libro de Grossman en PDF. Y si No. no tienen, yo les doy. Nosotros no utilizamos el libro en realidad. Ya. Igual, Nosotros no Para teníamos nosotros tampoco. entonces yo tengo historia. yo tengo el libro de Grossman y en el libro de Grossman hay una reseña histórica, una pequeña reseña de Friedrich Gauss. Solo quiero que lean eso, es un trocito, es una página de historia. Solo para que vean quién fue este tipo y por qué es tan importante para todas las cuestiones estas de matemáticas y demás. Pero bueno, sigamos con la presentación. La ley del error normal establece que la fracción de una población de observaciones ahí volvemos a la función a la función diferencial, cuyos valores se encuentran dentro de la región X a X más un delta X, es decir, lo que está aquí planteado. La curva del error normal es esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Esta curva me gusta bastante, esto que han conseguido ustedes, porque lo que nos interesa a nosotros en análisis es que nuestra curva sea como la azul. ¿Sí? Cosa que si nosotros ponemos nuestro 95% de error, sea solo, espérenme, aquí. Yo trabajo con esta curva azul. Mis datos la mayoría de mis datos van a estar con un 95% si trabajamos a dos colas, desde aquí hasta acá. Y son casi todos los datos centrados, que llevan una tendencia central o una tendencia normal al centro. Entonces, esa es nuestra idea para hacer química analítica. Conforme vamos avanzando, mientras menos precisos y exactos somos, vamos a tener curvas de este tipo, que se van abriendo más. Y si tomamos la celeste, que es la más amplia, ¿sí? Nuestros datos ya no se distribuyen solamente aquí en la parte central, como era en azul, sino nuestros datos ya se distribuyen acá. Se vuelven datos exactos, pero dejan de ser precisos. Pero me está cubriendo una buena cantidad de datos, pero aquí aumento mi cantidad de errores posibles. Eso como Y Andrés, ¿y si se saldrían datos de la curva, serían porque no son exactos o precisos? ¿O Sí, por qué tendría que salirse de la curva los datos? O sea, porque en un diagrama, así como en una barra que se salga. porque hay dos opciones en datos que se salen de la curva. Como esto ya vamos a ver con la parte que les mandé a leer hoy. Si los datos se nos salen de la curva, tenemos dos opciones. Una, tenemos errores sistemáticos muy gruesos que hacen que el dato se va fuera y nos genera error. Y un dato fuera de la normalidad nos arruina la estadística normal. Esa es una de las opciones.
La otra es que tengamos un outlier. Y un outlier puede ser una medición bien hecha, pero es un caso anómalo. Y eso ya sería característica de la muestra. Si estamos haciendo réplicas de muestras y tenemos un dato que se va fuera de la normalidad, eso es un error sistemático. Si son réplicas. Pero si son análisis de diferentes cosas, estoy hablando de... vamos a hacer control de materias primas para hacer alguna cosa con maíz. Me estoy inventando. Y traemos maíz de todo el Ecuador y un maíz que viene de, yo qué sé, de Esmeraldas, de ese maíz de la costa. Nos sale con un dato muy extraño de, yo qué sé, proteína, cualquier cosa que estemos midiendo. Nos sale con un dato muy extraño. Ese dato es un dato fuera de la normalidad y a ese dato yo lo puedo excluir por dato extraño y excluyo toda la muestra porque no me sirve para estandarizar mi proceso, no me sirve para normalizar mi proceso. Porque lo único que haría sería dañar los datos que sí están Exacto, te dañan los datos estadísticos, medidos. los datos que están medidos que tienen cierta similaridad. Entonces aquí empecemos a ver otra cosa. Las curvas de error normal nos llevan a entender la similaridad que hay entre las mediciones. Entonces, si son mediciones entre réplicas, si me sale una cosa muy fuera de muy fuera de lo normal, esa muestra está mal hecha y es un error sistemático y no me sirve. Si tengo muestras muy diferentes y una muestra me sale fuera de la normal, esa muestra no puede ser normalizada, no se la puede encajar dentro de un parámetro de normalidad. Entonces, esas serían las cosas cuando tenemos datos que están fuera de la normal. Y esa muestra, digamos, eliminaríamos y ya no le pondríamos en el informe ni nada. Exacto, si estamos haciendo estadísticas así, de ese tipo, las eliminamos. Por eso en química se recomienda trabajar, no sé si hablamos de eso ya, pero no importa. En química, ¿cómo funcionaría un análisis químico exacto? O el análisis químico bien hecho. Normalmente, por cuestiones de didáctica, por recursos y por tiempo, se trabaja con 3 réplicas. 3 réplicas no me da una estadística confiable. Pero 3 réplicas me ayudan a ver algunas cosas. Si tengo 3 réplicas que son similares, el promedio me dice, puedo promediarlas y tengo un valor que me representa a las 3. Primera cosa. Si de las 3 réplicas tengo 3 totalmente diferentes, pero que, revisamos aquí la gráfica de nuevo. La celeste, la azul. La azul me representa 3 réplicas que tienen valores muy parecidos y que los puedo promediar para que me dé el dato que más se repite, el dato que más lo representa, el del medio. Ese sería si tengo así. Ahora, si hago 3 réplicas y las 3 réplicas son completamente diferentes, tendría la curva celeste. ¿Sí? Tendría la curva celeste y en esto el valor del medio sí me representa a los 3 valores, pero aumento mi cantidad de error. Ahora, eso sí es que hay cierto nivel de coherencia con los datos. Si tengo 3 datos ¿cómo puedo decir? Totalmente disparatados. Que el uno me da 0, el otro me da 5 y el otro me da 20. Los 3 datos no me sirven para nada. Entonces ahí debería tener yo alguna razón, algún criterio que me indique cuál dato puedo eliminar de los dos. Por decir, yo elimino el 20, porque el 20 está muy lejos del 5 y mucho más lejos del 0. Y trabajaría solo con el 0 y con el 5. Entonces, ¿por qué se usan 3 réplicas en química analítica o en química en general? Es porque una muestra podría eliminarla si es que no tiene sentido. Y me quedaría con 2 para promediar, pero ya estoy generándome muy pocos datos. Entonces, si hablamos estadísticamente, química analítica debería hacerse mínimo con 6 réplicas de análisis. No lo vamos a hacer, pero para que lo sepan. Mínimo 6 réplicas de análisis. Con las 6 réplicas yo ya tengo una idea de la distribución y ya puedo hacer una estadística medio aceptable y establecer un sigma o una desviación estándar para poder ver cómo me funciona. ¿Cómo debería ser realmente una cosa exacta? Una repetición exacta en química analítica lleva por lo menos 10 muestras, 10 repeticiones de la muestra. Una cosa que en práctica no es factible de hacer. Eso como dato para saber cómo
cómo crear bien estas curvas. Pero por lo pronto, y con lo que tenemos, vamos a quedarnos con lo que ya, con las 3 réplicas que trabajaremos posteriormente. Listo. Seguimos con alguna otra pregunta sobre esto. No. Ok. Sigamos con esto. Este coso. Entonces aquí entonces como podemos observar en este ejemplo, el eje X de las coordenadas X, el número de muestras, mientras que Y es el error relativo o la desviación es S. Sí, aquí tenemos una cantidad de error y se puede observar cómo conforme voy aumentando mis X va disminuyendo. Sería prácticamente las colas de la desviación o de la distribución normal. Por lo que podemos concluir que mientras mayor sea el número de muestras, menor es el error relativo. Entonces aquí ven lo que les acabo de explicar. Si yo trabajo con 10 réplicas de análisis, mi error relativo disminuye. Mientras más réplicas tenga, más disminuye mi error relativo. Con menor cantidad de muestras, mi error relativo puede aumentar. Entonces ahí es cuando necesito ser preciso si trabajo con pocas muestras. Con pocas muestras necesito ser preciso y exacto. Con muchas muestras puedo ser solo exacto, pero si tengo que tener pocas muestras, tendría que ser exacto y preciso. Si no, el trabajo de laboratorio no sirve para nada. Ya aquí vamos con las integrales. El error estándar de la media. Volvemos a la cuestión. Este gráfico es muy interesante. Fíjense que aquí tenemos barras de frecuencia. Y la mayoría de las barras de frecuencia están ubicadas en la normalidad. Solo tenemos estas al extremo derecho, las que están a los extremos, que me representan muy pocos datos. La gran mayoría de datos están en el medio. Y gráficamente yo podría simplemente coger fijarme hasta aquí y hasta acá y saber cuáles son mis datos más representativos. Y estos de acá no me representan la normalidad de mis datos. Ya datos combinados. La idea de los datos combinados, volvamos a aprender. Los datos combinados me ayudan a entender. Cuando tenemos procesos, vamos a ver lo que ambos compañeros dice, las muestras tienen composiciones similares y se analizaron exactamente de la misma manera. Sí, una de las opciones. Las muestras fueron extraídas de forma aleatoria de la misma población. Sí, estamos hablando siempre y siempre asumiendo la normalidad de los datos. Si yo estoy extrayendo muestras, estoy extrayendo muestras de esta población, la gran mayoría de las muestras están aquí. Puse una parte normal. Entonces yo saco aleatoriamente muestras de aquí, tienen que representarme la normalidad de los datos. Raro sería que me aparezcan estos de acá. Pues hay la probabilidad, pero es muy baja. La probabilidad más alta es que los datos me representen esto de aquí. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto de esta presentación de acá? Profe, aparte de los datos combinados, había otro método, pero eso no entendí bien. A ver, repíteme la pregunta, Claudia. Es que en el libro también, aparte de los datos combinados, había otro método, pero eso no lo entendí muy bien. ¿Podría explicar, por favor? Ya, lo del otro método, déjame lo reviso a ver cuál es el que estaba planteado ahí. Y para acabar hoy día con lo que lo que tenía planificado para hoy. El resto, eso ya te lo completo lo completo y te subo a la plataforma para que lo puedan revisar. Lo hablamos la próxima clase. Ya, gracias, profe. Ya, el último trabajo es el de Pavlova, Fernanda y Melissa, ¿sí? De errores aleatorios. ¿Se está viendo esa diapositiva o se sigue viendo la anterior? Sí se estaba viendo, pero ya se quitó. Se Ya. quitó ahorita.
Ahí está. Ahí está. Listo, vamos a revisar. Aquí hablamos de cuantificación, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza. Aquí aumentamos un nuevo criterio, pruebas de hipótesis. ¿Sí? Igual, cualquier prueba de hipótesis siempre se hace asumiendo normalidad de datos. Y los intervalos de confianza. La desviación estándar nos va a generar estos intervalos de confianza posteriormente. ¿Cuáles son fuentes de error aleatorio? Hablamos de ruido eléctrico, error de una mala definición. Puede ser también, sí, está bien, también lo que se llama el ruido blanco. ¿Cómo se puede disminuir la variación aleatoria? Aumentando el tamaño muestral. Volvemos al... Profe, Sí, dime. ¿el ruido blanco a qué se refiere? Ruido blanco es el ruido de fondo que tienen los equipos. ¿Cómo te puedo? Un ejemplo bastante burdo es el ruido que hace una refrigeradora. Ya. Aunque no, espérame. Hay una definición del ruido blanco que es interesante. Medio astronómico, si se hacen mediciones del espacio, hay una frecuencia de magnitud de microondas que se logra identificar siempre cuando ponen los telescopios o que ponen las ondas sí, las ondas. Para el espacio hay siempre una frecuencia de microondas. Esa frecuencia de microondas se está asumiendo que es del Big Bang, que es lo que te quedó de referencia. Entonces, en cualquier medición que haces en el espacio, te aparece esa radiación de microondas. Ahora, Chévere. si hablamos ya en la cuestión de análisis como tal, en análisis nosotros tenemos, cuando se mide un blanco absoluto, una cosa sin nada, te genera una señal cualquiera. Ah, ya, ya, ya. Esa señal que se te genera ahí es la que se le puede considerar ruido blanco, porque esa siempre va a estar presente y no hay forma de eliminarla. Puede ser que sea muy pequeña y que no te influya en nada. Yo qué sé, vamos a hablar de absorbancia. Si hablamos de absorbancia, digamos que tienes un ruido blanco de 0.001 de absorbancia durante todo el proceso. Y cuando tú mides tu muestra te da datos de 0.540. Entonces, ese 0.001 que tienes como ruido no te afecta en la lectura, pero existe y estará presente durante todas las lecturas. Entonces, eso de ahí podría ser el ruido eléctrico o ruido blanco. Pero ese ruido blanco, bueno, en el caso que nos dio usted, no afecta para nada, No, no afecta para nada. porque es en todas. Es en todas. Además que dependiendo de las circunstancias, eso también podría ser el efecto de matriz. Eso ya cuando estemos avanzando en clases les voy a poner algo de que estudien del efecto de matriz, pero de una vez les explico. El efecto de matriz te dice las características de las mediciones. Entonces, el efecto de matriz, si trabajamos con una digestión ácida y tenemos ácido nítrico, eso pasa en el polarógrafo. Si tenemos ácido nítrico, el ácido nítrico te genera un ruido propio en todo el proceso. Y es un ruido que lo podemos eliminar midiendo primero un blanco que tenga este ruido y luego lo restamos de las muestras, o lo consideramos en todas las mediciones y no lo restamos. Hay varias formas de tratar el ruido de un efecto de matriz. Porque también hay que acordarse, no sé si lo vieron en química analítica, pero hay interferencias en los análisis. ¿Revisaron algo de las interferencias? Sí, Ya, entonces, si ustedes han revisado las interferencias, ¿saben una cosa? ¿Hicieron dureza del agua? Los sólidos, No, sí. dureza, que sería la dureza total. Entonces, hablamos un poquito de la dureza del agua. La dureza del agua está dada por la presencia de dos cationes, calcio y magnesio. magnesio, bueno, sí. Calcio y magnesio, los dos te dan dureza del agua. Entonces, la presencia del uno influye en la presencia del otro. No sé si hicieron titulaciones de calcio y magnesio. Ejercicios. Ejercicios. Tenían que haber hecho alguna titulación. Creo que sí hicimos una titulación. Ya, Sí, 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 profe. si hacen Estoy titulaciones de calcio y magnesio, ustedes se dan cuenta de que el calcio, para determinar magnesio, se determina calcio y se lo saca por diferencia, indirectamente.
No sé cómo hicieron las titulaciones, porque tendrían que haber, hay dos formas de hacer la titulación. Se hace una titulación completa de calcio o una de magnesio y luego se resta. O se hace una titulación, esa se llama se me fue el término, es por retroceso, o algún término similar al retroceso. Porque primero se va hasta un punto utilizando un indicador, luego se utiliza un segundo indicador y se regresa a otro punto. Y ahí se saca una diferencia entre los volúmenes de titulación para calcular el magnesio. Es una de las formas con las que se trabaja. Entonces, el calcio y el magnesio pueden generarse interferencia entre ellos. Y al tener interferencia entre ellos te causa un efecto de matriz. Y el efecto de matriz es que no te deja medirlo al uno o al otro. Y en los métodos, en titulación no es tan notorio eso, pero en métodos ya espectrofotométricos es más claro. Compuestos que absorben energía casi a la misma longitud de onda que otros, te generan inconvenientes. Eso sería parte de un ruido blanco o una interferencia de efecto de matriz. Eso también es necesario entenderlo porque a veces hay análisis complejos que hay que eliminar el efecto de matriz o minimizar el efecto de matriz. Listo. Avancemos con esto de acá para que no se nos haga tan tarde que no vamos a avanzar con la otra actividad. Tenemos un error por mala definición. Eso ya tendría que ser un error teórico. ¿Cómo disminuimos la variación aleatoria? Con aumento del tamaño muestral, mejorar el procedimiento de muestreo, disminuir la variabilidad de la medición y usar métodos analíticos estadísticamente eficientes. Este último párrafo, este último punto, hace mucha referencia a que se ha probado mucho el método analítico. Si el método analítico se lo prueba bien, o se le hacen muchas pruebas, o sea, hacer las 10 réplicas que se hizo para establecerlo y comprobar que funciona, eso me da garantía de que el método funciona. Y lo puedo replicar después con una o dos muestras, sin tener que hacer muchas repeticiones. Pero tengo que probar que mi método analítico funciona bien. Y esta de acá de mejorar el procedimiento de muestreo es básica. Ustedes creo que tienen que tomar química de alimentos desde ahora. No es química. Me parece que es bioquímica. Análisis de alimentos no tienen. No, solo Los, bioquímica de alimentos. Luego, Entonces, análisis de alimentos creo que será la siguiente. sí. Me tocará hacer a mí la parte del muestreo. ¿Hicieron muestreo en química analítica? No. ¿Cómo mostré? ¿Cómo? Ajá. Ya nada, eso ya si logramos tener práctica este semestre, empezamos por el muestreo. Para hacer un muestreo representativo. Aquí hay una cuestión, mejorar el procedimiento de muestreo. Esto es una cosa básica para análisis. Básico. Vamos a hablar como estamos en alimentos, ¿cuál sería, para ustedes, así sin pensarlo mucho, cuál sería la muestra más fácil, cuáles serían las muestras más fáciles de procesar? Pensando solo en Pimiento. ¿Cómo? Las líquidas. Pimiento. No serían las muestras líquidas. Las líquidas. Pedro Pablo, no te entendí. ¿Podría ser un vegetal como el pimiento? El pimiento podría ser, salvo dos condiciones. Pero digamos bien los pimientos. ¿Alguien más tiene otra idea de cuál sería? Los líquidos es una buena respuesta. Son dos, falta otro. ¿Cuál sería otro muy fácil de muestrear en alimentos? Embutido. No, los embutidos son muy difíciles. Profe, las harinas. Las harinas. Sí, las harinas es un alimento muy fácil de muestrear en alimentos. El pimiento podría ser fácil bajo dos condiciones. Que se lo logre secar bien, primera condición. Y segunda condición, que se lo logre pulverizar de la mejor forma. O sea, volvemos a las dos cosas. O lo tenemos líquido o lo tenemos sólido. Y si es sólido, lo tenemos hecho harina. Esa es la condición. Si logramos que a los sólidos volverlos harina, o de tamaño de partícula muy pequeño, son fáciles de muestrear. ¿Por qué el embutido no? El embutido, dependiendo del tipo de embutido también.
Los embutidos son de diferentes tipos. Y hablemos del embutido más común, una salchicha de pasta. La pasta ya es una cosa bien homogenizada que puede funcionar para poderla procesar. Pero si yo lo someto al embutido a diferentes procesos de procesamiento de muestra para análisis, puedo generarle separación de sus componentes que no son deseables. O sea, si yo pongo un embutido a secar, voy a provocarle que se separe la grasa de la parte seca, de la otra parte. Y ahí estoy perdiendo mi grasa, estoy perdiendo la capacidad de muestreo de la grasa, porque después no va a ser tan fácil recuperarla de la cápsula de porcelana que he utilizado para secarlo o recuperarle de cualquier otro tipo de recipiente que tenga. Entonces el embutido sí me causa problemas de muestreo. Lo que sí podría hacer, si no trabajo con secado previo y lo analizo directamente, podría funcionar. Ahí se vuelve fácil de muestrear. Ahora, pensemos en embutidos que no son de pasta. ¿Qué embutidos creen que no es de pasta? De los que ustedes han visto. ¿Cómo de pasta? Como pasta. A ver, les voy a poner ejemplos. Un embutido de pasta es una salchicha de las que llaman vienesa. Un embutido de pasta es la mortadela económica, el jamón americano, o el jamón americano, la salchicha y la mortadela económica. Esos son embutidos de pasta, porque ahí meten todo el... ¿Cómo? Y uno de no pasta o de... Uno ¿Qué que no sería es, el atún? uno que no sea de pasta. Uno que no sea de pasta es un lomo de Puede ser perdón, salami. el salami es uno. Otro ¿Y es el el atún jamón. qué sería? ¿El qué? El atún. El atún, Bueno, no, ese es enlatada. no, el atún entra en otra categoría, no entra en categoría de embutido. El atún es otra cosa. Entonces, vamos a ver, el jamón de pierna, ese ya no es de pasta, porque el jamón de pierna es la pierna del chancho. Y ahí le sacas el corte como salga, y ahí está, ahí en ese corte, la grasa, la proteína, los cartílagos y demás, están distribuidos de diferente forma. En cambio, en la pasta todo metiste al cúter, lo moliste y lo sacaste de ahí y luego lo embutiste. En algunos los cocinas, otros no, pero eso ya te queda bastante homogenizado por el sistema, por haberlo cortado. El salami tiene otro proceso en el que le pones materia grasa, carne y demás, y tiene sus bolitas de grasa. No sé si quien haya visto el salami, tiene sus bolas de grasa por todo lado, las bolas blancas, porque no se lo ha molido, no se los ha mezclado bien. Entonces es una característica propia de ese embutido. Entonces esos son embutidos que no son homogéneos, mientras que los que son de pasta sí son homogéneos. Eso ya lo verán más en cárnicos y ahí les van a explicar mejor esas diferencias. Pero por lo pronto para mí lo que me interesa es saber cuáles son fáciles de muestrear y cuáles no. Igual conmigo no vamos a trabajar mucho en muestreo, solo vamos a hacer una parte, viendo que lo han hecho antes, les voy a mostrar, pero no vamos a hacer mayor Creo que cosa. sí hicimos. Sí, pero igual ya de una vez hacemos un muestreo y les muestro qué es lo que deberían hacer en realidad en laboratorio para que las muestras salgan bien procesadas. Listo, vamos con esto de aquí siguiente. Tenemos aumentar el número de muestra, mejorar el proceso de muestreo, disminuir la variabilidad y usar métodos analíticos estadísticamente eficientes, es lo que estaba propuesto anteriormente. La ley del error normal, ya está puesto aquí. La curva de error normal, ya se definió anteriormente, es esta de aquí. Estos sigmas son los que me interesan, estén pendientes siempre del sigma. De la media, aquí tenemos concentración de fósforo en ppm en vegetales. Esto se ha medido en función del crecimiento del vegetal. Bastante interesante el dato. Y hablamos que tenemos 3 ppm. A ver, déjenme ver una cosa aquí. La primera cosa que en este ejemplo, me parece bueno que lo hayan utilizado, pero no pueden sacar a ver, está Melissa, Pavlova y Fernanda, ¿no es cierto? Sí, los tres. Explíquenme, solo
aquí, este promedio es el promedio de entre rábano, tomate, pimiento y pepino. Sí. Ah, Sí, no, no. Sí, sí, sí. ya. Si este es el promedio de estas 4 cosas, esto de aquí no tiene mayor sentido, porque son especies diferentes. Salvo que vengan a decir, a ver, me voy a inventar, No, no, pero sí, dime. verá, lo que era eso es, por ejemplo, cómo influye el periodo de crecimiento de un diferente vegetal contra su concentración del fósforo del mismo. O sea, está relacionado más la concentración del fósforo que del tipo de vegetal en sí. Ya, entonces, bueno, sí, hay un criterio aquí. Están trabajando con el valor combinado de las variaciones, olvídalo, están trabajando con el valor combinado. Sí, dime. ¿Por qué aumenta la concentración del fósforo en todos los vegetales mientras más tiempo tiene el vegetal? Ya, chicas, ¿ustedes tienen la respuesta a eso o doy yo? Melissa, Fernanda y Pavlova, ¿tienen la respuesta a lo que preguntó su Así. compañero o la doy yo? O sea, no sé, pero yo fui investigando que al momento que la planta esté en un brote, como que contiene menos fósforo que cuando llega a su maduración, debido a que las concentraciones de fósforo se van almacenando conforme va creciendo la planta. Ya, esa Ya, sería gracias. la respuesta. Ahí también hay una cuestión, aquí es interesante, pero es un ejemplo bastante, a ver, el ejemplo que está propuesto es ilustrativo para el caso, pero un poquito irreal. Bueno, les voy a poner las condiciones de por qué es un poco irreal. Una, el tratar de calcular un combinado de esto funcionaría solo en el caso, sigamos hablando en alimentos, en el que yo voy a generarme como productor de alimentos una ensalada, se me ocurre qué más puedo hacer, una ensalada con estas 4 cosas y necesito balancear su cantidad de fósforo. Entonces ahí me serviría tener esta cuestión aquí. No es una crítica al trabajo, sino a lo que están presentando. Está bien, el trabajo está bien hecho, cumplieron con lo que se les pidió. Yo voy a hacer observaciones extra, ¿sí? Entonces esa parte de ahí no tendría mucho sentido lo de acá. Otra, se está hablando de la concentración de ppm de los vegetales. Estamos hablando en el fruto, no sé si es que aquí se detalla, o sea, cómo va el crecimiento un vegetal con el que cómo los que se detallan. Entonces aquí no sé si es que lo están diciendo directamente sobre el fruto, porque no hay mayores datos. Si está sobre el fruto o está sobre la planta completa. Porque a la primera semana estas plantas todavía no crecen, estos frutos todavía no se desarrollan. Yo creo que tal vez estén desarrollados en esta última 4ª semana. Y ahí es donde se puede observar realmente en el fruto. Y ahí vendría la cosa de dónde es que concentra mayor cantidad de fósforo estos vegetales. Si lo concentran en el fruto o lo concentran en la planta o en el tallo, en las hojas, la raíz. Se vuelve un poquito eh, de interpretación los datos previos a poderlos utilizar directamente. ¿Cumplen con el objetivo que se propusieron? Sí. Han calculado la media de estos en sus definiciones. Como buscaron calcular el valor combinado de la desviación estándar, entonces tienen aquí el valor combinado de la desviación estándar. Esto de la valor combinado de la desviación estándar también nos sirve, si hablamos en errores, en los errores acumulativos. Entonces, si yo voy a pesar y cuando peso genero un error, luego voy a secar y cuando seco genero otro error, luego voy a forar y cuando foro genero otro error y así voy generando mis errores y esos errores yo los puedo ir sumando aquí en la desviación estándar para hacer una desviación estándar combinada que me sirva para todos los datos. ¿Sí? Entonces, esto dejémoslo hasta aquí. Tenemos la bibliografía de lo que han utilizado y tenemos la presentación. Listo. Entonces tenemos completo lo que se había pedido. Enfocaron los temas que me interesaba ver y que quería que los tengan pendientes. Uno es Sigma. Todas las presentaciones tienen su aporte
Entonces han cumplido con el trabajo que se les ha propuesto. Listo. Entonces, antes de, creo que nos fuimos ya casi una hora. Hemos hablado bastante. Hagamos la última parte del texto que les pedí que lo revisen para el día de hoy. Sí, es este de aquí. Introducción a la metrología química, curvas de calibración y métodos analíticos. Ya, quería que revisemos los errores para saber por dónde vamos y que podamos entender para qué nos sirve sigma. ¿Sí? Entonces ya sabemos para qué nos sirve sigma y eso nos ayuda a interpretar lo que serían los errores. Entonces, aquí hablamos de curvas de calibración y métodos analíticos. Saltémonos un poquito lo de las curvas de calibración para tocarlo al final. Y entremos a estos de aquí. Me interesa ver los límites de detección. Límite de detección y el límite de cuantificación. Son las cuestiones que quisiera saber en este momento, ¿sí? Vamos al límite de detección. De lo que revisaron, listo, de lo que revisaron. ¿Qué sería un límite de detección? Es la mínima concentración del analito detectable como en el método. Ya. ¿Alguien más tiene otra opinión para complementar ¿Podría eso? ser los blancos? ¿Podrían ser los blancos? Sí. ¿Podrían ser los blancos? Sí, pero no. Pero sí, utilizamos a los blancos dentro de la definición. ¿Alguien más tiene alguna definición para compartir sobre el límite de detección? Es la menor concentración del analito en la cual va a poder detectarse con un predeterminado nivel de confianza. Sí. El nivel de confianza nos va a dar la desviación estándar. Bueno, entonces, formalicemos un poco la definición. Tenemos que el límite de detección sería la mínima cantidad detectable por un método analítico. Entonces, dependiendo del tipo de método analítico, tendremos diferentes tipos de límites de detección. Ahora, si yo hago una determinación, yo que sé, cualquier cosa. ¿Hicieron ustedes algo de UV visible, en el espectrofotómetro UV visible? Sí, Sí, Ya, determinación de fósforo en vegetal. al fósforo seguimos con los fósforos en el vegetal. Entonces, si hacemos determinación de fósforos en vegetales, y yo saco, después de hacer los cálculos, es posible que yo pueda decir que un vegetal tiene 0 fósforo, suponiendo que todos los datos, suponiendo que hice el método tal cual como se predice, lo medí como me dice la técnica y me sale 0 de absorbancia. ¿Puedo decir de que el vegetal tiene 0 fósforo? ¿Sí o no? No, no. No, alguien dice que sí. Yo medí, hice mi absorbancia y mi absorbancia me dio 0. Y si me dio 0 es porque no reaccionó. Entonces, ¿qué yo puedo decir? Que tengo 0 fósforo, sí o no. La mayoría de los que O contestaron sea, dijeron, sí, dime Pedro Pablo. cero, cero o tendiendo a cero. 0, 0. Esa es la... 0, 0. 0, 0 es algo que en química analítica no existe. No podemos decir que tenemos 0 de algo. Para eso nos sirve el límite de detección. Porque nosotros podemos garantizar un límite de detección. Podemos decir, yo puedo medir hasta aquí, hasta mi límite de detección. Después de eso yo no sé qué hay. Y al no saber qué hay, yo no puedo asegurar que sea 0. Esa es una de las condiciones. Entonces yo no puedo, si al rato que estamos haciendo algún análisis me sale algo, cualquier cosa, y calculando yo digo que es 0, no puedo hacerlo. Tengo que definir mi límite de detección instrumental.
cuánto puedo realmente leer. Y después de eso decir lo que no lo pude leer es menor al límite de detección. ¿Por qué? Porque hay una cuestión, ahí volvemos otra vez a la parte cosmológica, astronómica y demás. Si el Big Bang se produjo y toda la materia del universo, todos tenemos toda la materia del universo, básicamente. Se supone que un ser humano debería tener todos los elementos de la tabla periódica dentro, en diferentes concentraciones, ¿no? Eso quiere decir que no vamos a ser radioactivos, no vamos a tener uranio, y si tenemos alguna presencia de uranio, tendríamos una cantidad mínima indetectable, que eso sería basarse en lo que dice la teoría de la creación del universo. Entonces, después del Big Bang, todo el universo contiene todos los elementos químicos existentes. Y como nosotros somos parte del universo, deberíamos tener todos los elementos químicos existentes. Esa es una de las teorías con la que yo puedo decir y asegurar de que no puedo decir cero de cualquier cosa. No estaríamos yendo contra esa ley o contra esa teoría que es de origen del universo. Entonces, esa me sirve a mí para poder decir que mi límite, no puedo decir cero en mis límites no puedo decir cero cuando hago una determinación química, sino decir que no puedo leerlo. Y eso es mantener mi límite de detección. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Sí. Entonces, sigamos con lo que está propuesto. Entonces, según el texto que ustedes leyeron, no voy a poner el texto todavía, según el texto que ustedes leyeron, ¿a cuánto equivale el límite de detección? ¿Cuánto lo podría cuantificar al límite de detección? Es el promedio del blanco más 3 veces la desviación estándar. Sí. O más, no sé si se puede aumentar la desviación estándar, o sea, más y el porcentaje de la desviación estándar, no sé. No, a ver, está bien la primera definición que hiciste. Es el promedio del blanco más 3 veces la desviación estándar del blanco. Eso quiere decir que por lo menos tengo que medir 3 blancos. Si yo mido 3 blancos, calculo su desviación estándar y al promedio de los 3 blancos le aumento la desviación estándar, multiplicada por 3. Eso me daría mi límite de detección del método. Esa es la definición estadística y la definición que vamos a manejar para el trabajo. Cualquier análisis que vayamos a hacer, vamos a medir blancos. Pues medimos 3 blancos y con esto vamos a medir nuestro límite de detección. No sirve ningún análisis instrumental sin límite de detección. Eso que les quede claro de aquí en adelante. ¿Sí? Eso es la primera cosa. El segundo, fuera del límite de detección, el siguiente término que se utilizaba es el límite de cuantificación. ¿Sí? O también se lo llama límite de determinación. Hay otro límite que es el límite crítico, definamos este y luego hacemos el límite crítico. El límite de cuantificación o límite de determinación se define como la más pequeña concentración de analito que se puede determinar con una exactitud y precisión aceptables, dependiendo de lo convenido, etcétera, etcétera. Es 5, 6 o 10 veces la desviación estándar del mismo. Si para el límite de detección utilizábamos 3 veces la desviación estándar, para el de cuantificación utilizamos 5, 6 o 10 veces la desviación estándar. ¿Sí? Estoy diciendo, por decir, en eso estoy aumentando mi confiabilidad en los datos. Si yo estoy utilizando un límite de cuantificación y no uno de detección, yo estoy haciendo que mi límite sea más confiable. Si volvemos a las gráficas, déjenme abro una de las gráficas de las que ustedes presentaron. ¿Se está mostrando la gráfica de algún PowerPoint? No. No, ya les pongo esa de aquí. Si vamos a esto, aquí está mi desviación estándar. ¿Sí?
Aquí está mi desviación estándar. Si aumento 3 veces la desviación estándar, estoy aquí. Si aumento 10 veces, estoy más acá. Entonces ahí estoy aumentando mi confiabilidad en los datos. Esa es la idea de manejar límites de detección y límites de cuantificación. Listo. Límite de cuantificación. Y había el límite crítico, que ese no está presentado aquí, por eso se los cuento yo. El límite crítico es el blanco más la desviación estándar. Es el límite crítico en el que, yo que sé, vamos a hacer necesitamos encontrar una mínima cantidad de algo. Yo que sé, estamos trabajando con alguna toxina, toxina botulínica. ¿Sí? Toxina botulínica y estamos buscando la toxina como tal. Y ahí sí necesitamos encontrar qué cantidad está presente. Y es muy pequeña y muy difícil de detectar. Ahí podría utilizar mi límite crítico, pero indicando que estoy usando límite crítico. Ni siquiera detección ni cuantificación. Un crítico. Y con eso tengo mucho error. Y volvamos a la gráfica anterior. Sí, estoy aumentando mucho mi error. Si estando con límite de detección, mi error con el límite de detección es 3 veces sigma a la derecha y a la izquierda, estoy hablando con este error de aquí, con este pequeño intervalo. Pero si yo utilizo uno crítico, estoy hablando que tengo este nivel de error. Todo este espacio de aquí y todo este espacio de acá. Entonces tengo mucho error al que estoy arriesgándome para dar ese dato. Que no en química analítica no hay que llegar a eso, salvo condiciones muy específicas. Condiciones muy específicas, solo ahí utilizaría un límite crítico. ¿Sí? ¿Y cómo Entonces, sabemos dime. cuándo usar qué límites? Lo que tendríamos que aprender es a utilizar límite de detección. El límite que tenemos que utilizar siempre es el de detección. El de determinación nos da mayor confiabilidad, pero, bueno, a ver, vamos a ponerlo en los siguientes puntos. Depende mucho del analito con el que esté trabajando. Si trabajo con analitos muy difíciles de trabajar, sí me gustaría trabajar con el límite de determinación para tener mucha más confianza. Pero si es que quiero trabajar con el límite de detección, el límite aceptable siempre será el de detección. Siempre el de detección. Dependiendo de las características, puedo utilizar uno de determinación para tener mayor confiabilidad y sabiendo que mis datos son muy repetibles. Ahí puedo arriesgarme a usar ese. Y el crítico, ese ya es en casos muy excepcionales. Entonces, ya es de mucho criterio el crítico. Ese habría que estudiar todo el contexto para saber cuándo utilizarlo. Listo. Eso es de aquí. El intervalo analítico, esto ya lo vamos a revisar ya haciendo con ejercicios, que ya voy a subir una actividad con ejercicios para poderlo revisar. Pero para esto tenemos que ya saber generar curvas de calibración. En este ejemplo de aquí no. Aquí tenemos el manejo de las incertidumbres, que también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, ya hoy, más tarde, subo una actividad para trabajar con este documento, que ya lo leyeron. Y me interesa trabajar, y vamos a trabajar ya en práctica con dos cosas. Con una curva de calibración con adición estándar, que esta se utiliza para cuando tenemos analitos muy difíciles y con poca cantidad. Y la curva de calibración lineal, que es la primera que estaba aquí pendiente. Esta de aquí. Es la curva de calibración normal, que ya la habrán trabajado tal vez cuando hicieron utilizando el UV visible. Esta va a ser la una y la otra con la de adición estándar. Entonces, el trabajo que les voy a pedir hacer, ya lo subo a la plataforma y es en función de trabajar con
con curvas de calibración, estableciendo intervalos analíticos y también trabajando con las incertidumbres y todo lo demás, que está aquí planteado, ¿sí? Voy a subirles un ejemplo para que ustedes puedan verlo, lo vayan desarrollando y con lo que las definiciones que están expuestas en este documento puedan utilizar en otro ejemplo de datos que también les voy a subir, ¿sí? Eso para que ya vayan trabajando y tengamos con qué discutir la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Voy a subir también este libro de aquí, el de James Miller, de Estadística y Quimiometría para Química Analítica. También lo tengo, que les puede servir como libro de consulta. Sí, lo voy a subir para que lo tengan también en la plataforma. Entonces, creo que con esto terminaríamos la clase de hoy. Es explicativa. Ya subo alguna actividad para que la puedan desarrollar con algún ejemplo de cómo trabajar con curvas de calibración. Cualquier cosa me escriben y estamos en contacto. Entonces, nos veríamos el próximo día miércoles. Sí, esta vez sí creo que nos veríamos creo que a las 3:30, no sé, eso quiero consultarles. ¿Qué horario les resulta mejor? ¿2:30 o 3:30? 3:30. 3:30. Porque 3:30. a las 2 es hora de almuerzo. Sí, a Sí, las 3:30 creo que está bien. sí, a las 3:30 me parece mejor porque a la larga se supone que tenemos 3 horas de clases hoy. Entonces, si nos reunimos 3:30, tenemos como para trabajar tranquilamente 1 hora o 40 minutos. Si la clase está fluida, podemos trabajar tranquilos. Si ya es pesada, la podemos cortar. Entonces, 3:30 me parece una mejor hora para trabajar en clase. Entonces, desde la próxima semana nos reunimos a las 3:30 y seguimos con las clases. Entonces, nos vemos el próximo día miércoles. Que tengan una buena tarde y ya subo las actividades a la plataforma para que las puedan revisar. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Ya, Gracias, hasta luego. Gracias. Ya.